Sangre manchaba la tela blanca mientras sus dedos, en carne viva, movían la aguja. Clara cosía su propio destino en el sótano sin ventanas. El miedo en los ojos de quien la vio por última vez. ¿Quién pagaría su deuda? El mar de Mazatlán brillaba bajo el sol de 1893, reflejando los barcos mercantes que traían la promesa de progreso al México del Porfiriato. Mientras la élite local celebraba los nuevos tiempos en las casonas coloniales cercanas al malecón, en los callejones de tierra que se alejaban de la costa, las familias de pescadores enfrentaban una realidad muy diferente. Entre casuchas de madera desgastada por el aire salado, Clara Rivas, de apenas 19 años, se inclinaba sobre un trozo de tela a la débil luz de un quinqué. Sus ágiles dedos movían la aguja con precisión, cosiendo lo que sería un vestido encargado por la esposa de un comerciante local. El sudor corría por su frente mientras trabajaba hasta tarde, con el sonido de la difícil respiración de su madre como compañía constante. La tuberculosis se había instalado en los pulmones de doña Teresa hacía casi un año, desde que su esposo, padre de Clara, no regresó de una jornada de pesca durante una tormenta inesperada. El cuerpo de Antonio Rivas nunca fue encontrado, como tantos otros pescadores que el mar de Sinaloa ocasionalmente reclamaba para sí. Clara asumió el papel de proveedora, transformando el pequeño talento que había aprendido de su madre en su juventud en una fuente de sustento. Los encargos de costura apenas pagaban la renta de la casucha y los remedios que solo aliviaban el sufrimiento de doña Teresa sin ofrecer cura. A la mañana siguiente, Clara caminaba por el mercado local, calculando mentalmente cuánto podría gastar sin comprometer el dinero reservado para la renta. Fue cuando oyó una voz grave llamando su nombre. Augusto Mendoza, comerciante respetado y dueño del mayor almacén de la región, la saludaba. Era un hombre corpulento, de unos 45 años, viudo, siempre bien vestido con trajes de lino claro, contrastando con la pobreza a su alrededor. Clara conocía a Mendoza solo de vista y por las historias que circulaban sobre su generosidad selectiva. Solía dar crédito a algunas familias en dificultades, un gesto que le garantizaba admiración pública, aunque pocos comentaban las condiciones de esos préstamos. Mendoza miró la canasta casi vacía de la joven y comentó cómo parecía más delgada desde la última vez que la vio en la misa del domingo. Clara bajó la mirada, avergonzada por la observación tan directa sobre su evidente pobreza. Fue entonces cuando él hizo la pregunta que cambiaría su vida. «He sabido que coses muy bien», dijo Mendoza con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos oscuros. «Necesito a alguien con tus habilidades para trabajar en mi casa, haciendo arreglos y produciendo prendas que podría revender en mi almacén. El pago sería muy superior a lo que consigues con encargos sueltos». Clara sintió el corazón acelerarse. La cantidad mencionada por Mendoza era casi 3 veces lo que ella ganaba en sus mejores semanas. Con ese dinero podría comprar los medicamentos más eficaces que el boticario guardaba para los clientes adinerados, aquellos que el médico decía que realmente podrían ayudar a su madre. Quizás incluso podrían mudarse a una casa mejor, donde el aire húmedo no agravara el estado de doña Teresa. Pensó en la propuesta solo por unos segundos antes de aceptar, mientras Mendoza sonreía con una satisfacción mal disimulada.
A la semana siguiente, Clara comenzó su trabajo en la imponente casa de 2 pisos que Mendoza poseía en la parte alta de la ciudad. Desde el principio, notó que la casa estaba extrañamente vacía para su tamaño. Había pocos muebles en las habitaciones principales y varios cuartos parecían inutilizados, con las puertas siempre cerradas. La única otra empleada era Josefa, una anciana casi sorda que se encargaba de la cocina y apenas hablaba. Mendoza explicó que prefería tener pocos empleados por cuestiones de privacidad, ya que recibía con frecuencia a amigos importantes para reuniones de negocios. Las primeras semanas transcurrieron sin incidentes. Clara llegaba al amanecer, trabajaba hasta el anochecer y regresaba para cuidar de su madre, cuyo estado empeoraba rápidamente a pesar de los nuevos medicamentos. Mendoza frecuentemente le ofrecía adelantos para ayudar con los gastos médicos, que Clara aceptaba con gratitud y promesas de compensar con trabajo extra. Fue cuando doña Teresa tuvo una crisis más grave y falleció en una lluviosa madrugada de julio que todo comenzó a cambiar. Clara, devastada por la pérdida y ahora completamente sola en el mundo, no tenía recursos para un entierro digno. Mendoza, presente en su momento de desesperación, se ofreció a cubrir todos los gastos, asegurando que su madre tendría un sepelio respetable. Organizó todo, desde el ataúd de madera noble hasta la ceremonia en la iglesia principal, con la presencia del párroco más respetado de la ciudad. Clara, sumida en su duelo, apenas prestó atención a los detalles o costos involucrados, firmando papeles que Mendoza le presentaba entre lágrimas. 3 días después del entierro, incapaz de regresar a la casucha vacía y atormentada por los recuerdos, Clara aceptó la oferta de Mendoza de ocupar uno de los cuartos en la parte trasera de su propiedad. Sería temporal, le aseguró, solo hasta que se reorganizara emocionalmente. En la misma conversación, mencionó de forma casual que había registrado todos los gastos del funeral, medicamentos y otros adelantos de los últimos meses. Clara sintió una opresión en el pecho al oír el valor total, pero Mendoza sonrió con falsa benevolencia, diciendo que podría pagar poco a poco con su trabajo. Fue a la mañana siguiente, cuando Clara intentó salir para visitar la tumba de su madre, que la verdadera naturaleza de su situación fue revelada. Mendoza bloqueó la puerta, su semblante transformado. Le explicó con voz fría que ahora estaba oficialmente registrada como deudora en régimen de servidumbre, un documento que él mismo había tramitado con la ayuda de autoridades locales. Clara no podría abandonar la propiedad hasta que su deuda fuera pagada en su totalidad. Con los intereses añadidos diariamente y los descuentos por su comida y alojamiento, eso significaba años de trabajo exclusivo para él. El horror de la situación golpeó a Clara como un impacto físico cuando se dio cuenta de que el cuarto trasero se había convertido en su prisión y su benefactor en su carcelero. La puerta se cerró con un estruendo que resonó por el estrecho pasillo, mientras Clara se encogía en un rincón del minúsculo cuarto. Sin ventanas, solo una rendija bajo la puerta permitía que algo de luz entrara en aquel espacio sofocante que ahora era su celda. El sistema que la aprisionaba no era una anomalía en el México del Porfiriato, sino una práctica velada que persistía en las sombras. En los rincones apartados de los grandes centros, donde las leyes de la capital llegaban diluidas por el poder de los caciques locales,
El peonaje por deudas mantenía a hombres y mujeres encadenados no por grilletes físicos, sino por documentos y amenazas. Las primeras semanas en cautiverio transformaron a Clara. Sus ojos, antes vivos y esperanzados, ahora estaban permanentemente rojos e hinchados. Sus manos, antes ágiles, ahora sangraban frecuentemente debido a las jornadas extenuantes de 16 horas diarias. El cuarto donde dormía apenas contenía un colchón delgado sobre tablas de madera y una basinica que se vaciaba solo una vez al día. El olor a moho y orina impregnaba el ambiente, mezclándose con el de su propio cuerpo, ya que solo se le permitía bañarse una vez por semana, siempre bajo la supervisión de Josefa, la vieja cocinera que ahora se revelaba tan cruel como su patrón. Las comidas de Clara consistían en sobras de la cocina, siempre servidas frías y a menudo echadas a perder. Cada trozo de pan mohoso o resto de carne que ingería era meticulosamente anotado por Mendoza en su libro de contabilidad personal, aumentando la deuda que la mantenía prisionera. Irónicamente, era el propio miedo al hambre lo que le impedía rechazar aquella comida, aun sabiendo que cada bocado la hundía más en su cautiverio. Mendoza había creado un sistema perfecto. Cuanto más intentaba sobrevivir, más se aprisionaba. Durante el día, Clara era llevada a un cuarto en la parte trasera de la casa, donde varias máquinas de coser estaban alineadas. Para su sorpresa, no estaba sola en aquel infierno particular. Otras 3 mujeres trabajaban silenciosamente, evitando el contacto visual tanto entre sí como con ella. Más tarde, a través de susurros intercambiados en los momentos en que Josefa se distraía, descubrió que todas estaban allí por la misma razón: deudas fabricadas por Mendoza. Mariana, la mayor de ellas, llevaba allí casi 5 años y sus ojos vacíos contaban una historia de esperanza completamente extinta. Contó que otras habían pasado por allí antes que ella, pero nadie sabía a dónde habían ido. El terror psicológico era constante. Mendoza visitaba el cuarto de Clara con frecuencia, siempre de noche, para recordarle la magnitud de su deuda y la imposibilidad matemática de saldarla. Siempre llevaba consigo el libro contable, donde se añadían cifras arbitrariamente. Si ella se atrevía a cuestionar cualquier valor, era inmediatamente amenazada con la posibilidad de ser entregada a los rurales como ladrona y morosa. En una sociedad que aún guardaba el estigma de la pobreza, las mujeres pobres acusadas de crímenes rara vez encontraban justicia, sino castigos ejemplares o incluso desapariciones convenientes. Las noches de jueves se convirtieron en el punto más sombrío de la existencia de Clara. Era cuando Mendoza recibía a sus amigos de negocios, delegados, jueces, políticos locales y otros hacendados para cenas que se extendían hasta la madrugada. Las primeras semanas, Clara permanecía encerrada en su cuarto durante esas reuniones, escuchando risas y conversaciones ebrias a través de las delgadas paredes. Fue en la 6ª semana de su cautiverio que Josefa apareció con un vestido de seda azul, ordenándole a Clara que se lo pusiera y se arreglara el cabello.
La expresión en el rostro de la anciana mostraba una compasión distante, lo más cercano a la empatía que Clara había presenciado desde que llegó a esa casa. Sobrevivirás si no te resistes, fueron las únicas palabras susurradas por la cocinera antes de conducirla al comedor. Lo que siguió esa noche y en muchos jueves posteriores fue una degradación que Clara jamás podría poner en palabras, sirviendo a la mesa primero como criada. Pronto fue transformada en entretenimiento para los hombres ebrios, forzada a soportar toques, comentarios y propuestas que la despojaban no solo de su ropa, sino de cualquier dignidad restante. Mendoza observaba todo con una sonrisa satisfecha, recordando ocasionalmente a sus amigos que la muchacha estaba pagando sus deudas honestamente. La idea de que su situación era conocida y tolerada por las autoridades, los mismos hombres que debían protegerla, destruyó las últimas esperanzas de Clara de encontrar justicia. Fue después de una de esas noches, cuando el abuso había sido particularmente brutal, que Clara decidió huir. A la madrugada siguiente, mientras todos dormían, logró forzar la cerradura simple de su cuarto, usando un trozo de alambre que había escondido entre las puntadas de un vestido. Descalza, se movió silenciosamente por los oscuros pasillos de la casa, encontrando la puerta trasera sin cerrojo, como había previsto tras semanas de observar la rutina de la casa. El corazón acelerado parecía que iba a explotar en su pecho cuando finalmente sintió el aire fresco de la noche y vio el cielo estrellado por primera vez en casi 2 meses. La libertad duró menos de 1 hora. Clara no había considerado que Mendoza, previendo intentos de fuga, pagaba a niños de la calle para vigilar los alrededores de su propiedad durante la madrugada. Fue uno de esos niños quien la vio corriendo hacia el puerto e inmediatamente alertó al patrón. Clara fue capturada en la plaza central, a menos de 500 metros de la comandancia donde planeaba pedir ayuda. La cruel ironía fue que el propio delegado Matías, un asiduo visitante de los jueves de Mendoza, fue quien la detuvo, arrastrándola de vuelta con su carcelero, con la justificación pública de que estaba devolviendo una criada fugitiva a la casa de su patrón. El castigo por el intento de fuga fue calculado para quebrar no solo su cuerpo, sino su alma. Amarrada a un poste en el patio trasero, preserve 10 latigazos en la espalda, aplicados por el propio Mendoza, mientras las otras mujeres eran forzadas a observar. Tras el castigo físico, fue encerrada por 3 días en un armario bajo la escalera, un espacio tan pequeño que ni siquiera podía sentarse, sin comida y con agua racionada. Cuando finalmente fue liberada de aquel confinamiento, Clara apenas podía mantenerse en pie y sus ojos, antes solo tristes, ahora estaban completamente vacíos. Durante su recuperación, notó que algo había cambiado en el comportamiento de la gente de la casa. Josefa, que antes mantenía una distancia emocional, ahora ocasionalmente dejaba porciones más grandes de comida y ungüentos caseros para sus heridas. Las otras mujeres, antes silenciosas, ahora susurraban palabras de consuelo cuando Mendoza no estaba cerca. Aún más significativo era el comportamiento de los criados que venían de fuera, repartidores y proveedores, que ahora la miraban con una mezcla de lástima y culpa. Fue a través de una de esas miradas que Clara se dio cuenta.
La ciudad lo sabía. Mazatlán no era tan grande como para que un secreto de esa magnitud pudiera ocultarse por completo. Los gritos, las marcas visibles en los brazos y rostros de las mujeres que ocasionalmente eran vistas trabajando en el patio, los rumores sobre las reuniones de los jueves, todo eso se comentaba en susurros por las calles de la ciudad portuaria. Sin embargo, el silencio prevalecía públicamente. Muchos dependían del almacén de Mendoza para su sustento, otros temían su poder político, y a algunos simplemente no les importaba el destino de mujeres pobres y deshonestas, como él las calificaba públicamente. Fue en este escenario de complicidad silenciosa que Clara percibió la verdadera extensión de su prisión. No eran solo las paredes de la casa de Mendoza las que la aprisionaban, sino toda una estructura social que permitía a hombres poderosos explotar a los vulnerables bajo el manto de una dudosa legalidad. Fue en este escenario de complicidad silenciosa que Clara percibió la verdadera extensión de su prisión. No eran solo las paredes de la casa de Mendoza las que la aprisionaban, sino toda una estructura social que permitía a hombres poderosos explotar a los vulnerables bajo el manto de una dudosa legalidad. Incluso si lograba huir de nuevo, ¿a dónde iría? ¿Quién creería su palabra contra la de un hombre respetado, que podría presentar fácilmente documentos probando su deuda? La justicia, como Clara dolorosamente comprendía ahora, no era ciega, sino selectiva en a quién elegía ver y proteger. La diligencia se sacudía violentamente sobre las piedras irregulares del camino que conectaba Culiacán con Mazatlán. Pablo Montero, un joven abogado de 26 años recién graduado en la Ciudad de México, sujetaba firmemente su maletín de documentos mientras observaba el exuberante paisaje de la Sierra Madre Occidental. El contraste entre la belleza natural y la incomodidad del viaje le parecía una metáfora adecuada para el México que conocía. Un país de posibilidades deslumbrantes, marcado por asperezas que sacudían el alma de quien se atrevía a cruzarlo con los ojos verdaderamente abiertos. Formado bajo la influencia de los ideales liberales que hervían en la capital, Preserva regresaba a su tierra natal con la convicción de que la verdadera independencia de México aún estaba por conquistarse, no de los extranjeros, sino de las estructuras arcaicas que mantenían privilegios y opresiones. Su regreso a Mazatlán no estaba motivado solo por la nostalgia familiar. Pablo había recibido una carta de su tía Gertrudis que mencionaba vagamente preocupaciones sobre las prácticas laborales de ciertos comerciantes locales. Como era típico de su tía, la carta estaba llena de rodeos e insinuaciones, sin nombrar directamente a los involucrados ni especificar las irregularidades. Sin embargo, una frase había permanecido en su mente. Hay muchachas que entran en esa casa y nunca más se las ve como eran antes. Algunas simplemente desaparecen. La llegada de Pablo a la ciudad portuaria causó una discreta agitación. Hijo de un profesor respetado, pero fallecido prematuramente, y ahora abogado formado en la capital, representaba una figura ambigua para la sociedad local. Por un lado, un motivo de orgullo, por otro, una amenaza potencial para quienes se beneficiaban del orden establecido. En los primeros días se limitó a visitas de cortesía y reencuentros, evitando manifestar abiertamente sus intenciones. Fue durante una de esas cenas familiares que conoció a Elisa, una prima segunda que trabajaba como ayudante en la cocina de la casa de Augusto Mendoza.
La conversación con Elisa tuvo lugar en el patio de la casa de su tía, mientras ambos fingían observar las estrellas. Con voz temblorosa y mirando constantemente a su alrededor, la joven narró lo que presenciaba a diario. Habló de Clara y de las otras mujeres mantenidas en condiciones inhumanas, de las deudas fabricadas y constantemente infladas, de las noches de jueves que hacían que las empleadas se taparan los oídos para no escuchar los gritos. Mencionó especialmente el reciente intento de fuga y el brutal castigo que le siguió. Pablo sintió que el estómago se le revolvía con cada detalle, pero se mantuvo externamente sereno, consciente de que su reacción podría desalentar el relato. Cuando Elisa terminó, solo hizo una pregunta: ¿por qué nadie hacía nada? La respuesta llegó en un susurro amargo: porque la mitad de la ciudad le debe a Mendoza y la otra mitad le teme. En los días siguientes, Pablo inició una investigación cuidadosa, presentándose como un abogado interesado en cuestiones de derecho laboral en el Nuevo México. Visitó la notaría local, donde consultó registros de propiedad y verificó la existencia de los supuestos documentos de deuda mencionados por Elisa. Para su sorpresa, encontró documentos meticulosamente organizados, con firmas y sellos oficiales. Mendoza había creado un sistema aparentemente legal para su operación criminal, contando con la complicidad de funcionarios públicos que legitimaban sus acciones. La investigación llevó a Pablo a lugares inesperados de la ciudad, desde cantinas donde marineros compartían historias de mujeres que supuestamente habían sido embarcadas en navíos tras su tiempo en la casa de Mendoza, hasta el panteón local, donde constató la existencia de tumbas sin identificar en un terreno apartado destinado a los indigentes. El párroco local, tras cierta insistencia y la garantía de confidencialidad, admitió que ocasionalmente era llamado para dar la extrema unción a empleadas de la casa de Mendoza que fallecían por causas nunca explicadas adecuadamente. Fue a través de Elisa que Pablo consiguió su primer contacto directo con Clara. La cocinera arregló que la enviaran a la tienda de abarrotes cercana para una compra urgente, mientras Mendoza estaba en reunión con proveedores. Pablo la esperaba en el camino, fingiendo un encuentro casual. Los pocos minutos de conversación revelaron más de lo que horas de investigación habían logrado. Clara, inicialmente desconfiada y aterrorizada por el acercamiento, apenas podía sostener la mirada. Sus delgados brazos exhibían marcas recientes y un corte parcialmente cicatrizado cruzaba su labio inferior. Cuando finalmente comprendió que Pablo representaba una posible ayuda, sus palabras salieron en un torrente desesperado, entrecortado por miradas ansiosas en dirección a la calle, temiendo ser vista conversando con un extraño. La breve conversación terminó abruptamente cuando Clara avistó a uno de los niños que servían como informantes de Mendoza. Se alejó rápidamente, fingiendo no conocer a Pablo, pero el daño estaba hecho. Esa misma noche, según relataría Elisa posteriormente, Clara fue severamente golpeada después de que el niño informara del encuentro a Mendoza. El comerciante, furioso por la posibilidad de perder el control de la situación, intensificó la vigilancia sobre todas las mujeres de la casa y restringió aún más sus movimientos. El tiempo corría en contra de Pablo. Cada día que pasaba representaba más sufrimiento para Clara y las otras mujeres. Sin embargo, sabía que necesitaba construir un caso sólido antes de actuar.
En los círculos sociales que frecuentaba, comenzó a sondear sutilmente las opiniones sobre Mendoza, identificando potenciales aliados y opositores. Descubrió que, a pesar de la aparente intocabilidad del comerciante, había fisuras en su red de protección. Algunos antiguos socios comerciales albergaban resentimientos por negocios fallidos. Familiares de mujeres desaparecidas guardaban sospechas nunca verbalizadas. Y, lo más importante, el nuevo juez sustituto recién llegado de la Ciudad de México no parecía compartir las mismas conexiones con la élite local. Durante sus investigaciones, Pablo descubrió un patrón perturbador. Mendoza no era el único que practicaba el peonaje por deudas en la región, solo el más sistemático e impune. Diversas haciendas y establecimientos comerciales mantenían a trabajadores en condiciones análogas, preservándose de la pobreza extrema y la fragilidad institucional. El sistema que aprisionaba a Clara era solo la punta visible de una estructura profundamente arraigada. En sus cartas a colegas abogados en la Ciudad de México, Pablo documentaba meticulosamente sus descubrimientos, creando un registro que pudiera sobrevivir incluso si él enfrentaba resistencia local. Una de esas cartas relataba el testimonio más impactante que había recogido. A través de una partera anciana que ocasionalmente era llamada a la casa de Mendoza, supo que Clara había quedado embarazada tras los abusos sufridos en las noches de jueves y había sido sometida a un aborto forzado que casi le cuesta la vida. La partera, consumida por la culpa, proporcionó detalles que confirmaban las sospechas más sombrías. El momento decisivo de la investigación ocurrió cuando Pablo consiguió acceso a un antiguo libro contable desechado, encontrado por Elisa entre cosas destinadas a la basura. El documento contenía anotaciones reveladoras sobre el destino de mujeres que habían trabajado para él anteriormente. Algunas habían sido transferidas a establecimientos en otros estados, otras constaban como baja por enfermedad y algunas simplemente tenían sus nombres tachados sin explicación. Más alarmante fue descubrir que la deuda inicial de cada mujer se multiplicaba por factores arbitrarios, haciendo imposible su liquidación. Armado con pruebas documentales, testimonios y el conocimiento detallado del sistema, Pablo se preparó para la confrontación. Sabía que enfrentaría no solo a Mendoza, sino a todo un sistema de poder local. Su primera acción fue enviar copias de toda su investigación a colegas de confianza en la capital. Luego, redactó una petición formal al juez sustituto, detallando las violaciones legales y solicitando una inspección inmediata en la propiedad de Mendoza. En la víspera de presentar la petición, Pablo recibió una visita inesperada. El delegado Matías, visiblemente incómodo, traía un recado de Mendoza, una invitación a cenar en su residencia la noche siguiente, un jueves. El mensaje implícito era claro, una oferta de cooptación. Pablo aceptó el convite con una sonrisa cordial, percibiendo la oportunidad única que se presentaba. Aquel jueves prometía ser diferente a todos los anteriores en la casa de Augusto Mendoza. La noche caía sobre Mazatlán cuando Pablo Montero ajustó su corbata por última vez. En su bolsillo interno llevaba no solo la petición que planeaba entregar, sino también un pequeño revólver. El plan que había elaborado era arriesgado. No asistiría solo a la cena.
durante todo el día había articulado una operación conjunta con aliados cuidadosamente seleccionados: el juez sustituto, 2 periodistas de Culiacán que investigaban denuncias de trabajo esclavo y 3 oficiales de los rurales no comprometidos con el cacique local. El carruaje que lo llevaba a la mansión de Mendoza seguía lentamente, mientras Pablo repasaba cada detalle. Los demás llegarían por separado. El objetivo era simple: sorprender a Mendoza y sus invitados en plena reunión, documentar las condiciones de las mujeres y efectuar arrestos inmediatos. Al llegar, fue recibido por el propio Mendoza, quien exhibía una sonrisa confiada. El comerciante lo condujo al salón principal, donde otros 4 hombres ya conversaban, copas de tequila en mano. Pablo reconoció al notario municipal, a un regidor, al responsable de la aduana del puerto y a un hacendado conocido. La cena transcurrió en un clima de falsa cordialidad. Mendoza, embriagado tanto por el tequila como por su propia sensación de impunidad, llegó a jactarse de cómo el sistema era legalmente inexpugnable. Cuando el reloj de la sala marcó las 9, la primera llamada a la puerta interrumpió la conversación. Josefa, nerviosa, anunció la llegada inesperada del juez sustituto. Antes de que Mendoza pudiera procesarlo, nuevas llamadas anunciaron la llegada de los periodistas. La expresión del comerciante transitó de la confusión al pánico cuando los oficiales de los rurales entraron sin anunciarse, con órdenes judiciales en mano. El caos fue breve. Mientras los invitados intentaban explicar su presencia, Pablo condujo al juez y a los oficiales a la parte trasera de la propiedad. Lo que encontraron allí superó incluso las descripciones. En el cuarto sin ventanas donde Clara era mantenida, había manchas de sangre recientes en las paredes. Ella misma yacía sobre el colchón delgado, semiconsciente, con marcas evidentes de una agresión reciente. En otras dependencias encontraron a 3 mujeres más en condiciones similares, además de una joven de no más de 15 años, recién llegada. La documentación realizada por los periodistas fue minuciosa. Las fotografías de las condiciones de cautiverio, de las heridas de las mujeres y de los registros contables fraudulentos compondrían, en las semanas siguientes, un dossier devastador que sería publicado no solo en Sinaloa, sino replicado en periódicos de la Ciudad de México. El caso de Clara Rivas se convertía así en un símbolo de prácticas que, aunque generalizadas, permanecían en las sombras del México porfiriano. La confrontación con las autoridades reveló la extensión de la corrupción. 4 de los 6 funcionarios de la comandancia local fueron implicados. El delegado Matías, al percibir el colapso, optó por una confesión parcial, implicando a otros a cambio de una pena reducida. Su declaración reveló que al menos 7 mujeres habían pasado por la casa de Mendoza y desaparecido. El arresto de Augusto Mendoza y sus cómplices causó una profunda fractura en la sociedad sinaloense. Se formaron grupos de protesta exigiendo investigaciones más amplias. Una ola de denuncias siguió, revelando que el peonaje por deudas estaba lejos de ser una excepción. Para Clara, sin embargo, la libertad trajo desafíos inesperados.
Tras recibir atención médica, enfrentó la dura realidad de una sobreviviente sin familia ni recursos. La notoriedad del caso la convertía en una celebridad no deseada y un recuerdo incómodo. Fue una inesperada carta de la Ciudad de México la que le ofreció una posibilidad de recomenzar. Amalia Cárdenas, una precursora de los movimientos sociales que se dedicaba a causas relacionadas con los derechos de las mujeres trabajadoras, se enteró del caso por los periódicos y le ofreció a Clara un lugar en una casa de acogida que mantenía. Más que refugio, el lugar ofrecía formación profesional y apoyo. La decisión de dejar Mazatlán no fue difícil. En los años siguientes, el caso de Clara Rivas se transformó en una referencia. Pablo Montero dedicó su carrera jurídica a la defensa de causas similares. El destino de Mendoza y sus cómplices varió. El comerciante fue condenado a 12 años de prisión, pero cumplió solo 4 antes de recibir un controvertido indulto, fruto de un intenso cabildeo político. El delegado Matías, tras su colaboración, recibió una sentencia reducida y, al salir de prisión, se mudó a otro estado. Clara Rivas nunca regresó a Sinaloa. En la Ciudad de México se dedicó a aprender nuevas técnicas de costura y finalmente estableció un pequeño taller propio. Se casó a los 27 años con un maestro de primaria y tuvo 2 hijos, a quienes educó con una aguda conciencia sobre la justicia social. Aunque rara vez hablaba de su pasado, mantuvo correspondencia regular con Pablo Montero hasta el final de su vida, en 1942. El legado más perturbador del caso fue la revelación de que el sistema de servidumbre por deuda estaba lejos de ser erradicado. Investigaciones posteriores en varias regiones de México revelaron prácticas similares en haciendas, minas y fábricas. La transición había creado una zona gris legal donde nuevas formas de sumisión podían prosperar. En Sinaloa, el caso estimuló una reevaluación de las prácticas laborales, aunque su implementación efectiva seguiría siendo un desafío. La historia de Clara se transformó en un caso de estudio, ejemplificando cómo las estructuras de opresión se adaptan. Irónicamente, la antigua mansión de Mendoza en Mazatlán fue finalmente transformada en un centro comunitario que ofrecía capacitación a mujeres vulnerables. El cuarto sin ventanas donde Clara fue prisionera se convirtió en parte de una pequeña exposición sobre derechos humanos. Quizás el aspecto más perturbador revelado por el caso de Clara sea su silenciosa continuidad. Más de un siglo después, se siguen documentando casos de trabajadores mantenidos en condiciones análogas a la esclavitud, a menudo a través de mecanismos de endeudamiento forzado similares a los utilizados por Mendoza. Las formas cambian, pero la esencia permanece, recordándonos que la historia de Clara Rivas no es solo un capítulo cerrado del pasado, sino una alerta continua. La historia de Clara Rivas resuena a través del tiempo como un sombrío recordatorio de que la libertad, incluso cuando se declara en la ley, debe ser constantemente vigilada y defendida. Los sistemas de opresión no desaparecen con decretos, se adaptan, encuentran fisuras y sobreviven en las sombras. La joven costurera de Mazatlán, aprisionada por una deuda fabricada, representa a miles de otras Claras que existieron antes y después de ella.
Lo que sucedió en esa casa en 1893 continúa sucediendo hoy, en campos agrícolas aislados, en fábricas clandestinas, en casas de familias que explotan a trabajadores vulnerables. Que esta historia no sea solo un relato macabro para nuestra inquietud momentánea, sino un llamado a la vigilancia constante contra las cadenas invisibles que aún hoy aprisionan a tantos mexicanos. Que otras historias sombrías como esta salgan a la luz, no para satisfacer nuestra curiosidad por lo mórbido, sino para que nunca más se repitan. Gracias por acompañar este capítulo oscuro de nuestra historia. Recuerden que el pasado solo se vuelve realmente pasado cuando sus lecciones son aprendidas y sus errores corregidos.